La ira surge cuando nos sentimos amenazados, frustrados o desbordados por una situación. Sin embargo, la ira mal gestionada puede tener consecuencias negativas. Este capítulo nos ofrece estrategias prácticas para controlar dicha emoción, como la importancia de la autorregulación y la práctica de la empatía. Una de las claves es hacer una pausa, tomar distancia antes de reaccionar. Escuchar y comprender las razones detrás de la ira puede transformarla en una oportunidad de crecimiento. La próxima vez que sientas la ira en tu interior, recuerda, es solo una emoción y tú tienes el control de cómo reaccionar ante ella. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Esperanza. En este capítulo hablaremos sobre cómo manejar la ira, esa emoción intensa que todos experimentamos en algún momento. Aprender a controlarla no solo mejora nuestras relaciones, sino también nuestra paz interior. Estás escuchando Vivir con Esperanza. ¿Has sufrido alguna vez un ataque de ira? ¿Has sido alguna vez la víctima de alguien airado o tal vez otros han sido víctimas de tus arranques de enojo? Ya casi ni nos sorprenden los ataques de ira. Bien seamos nosotros quienes los experimentemos o los testigos de la falta de control de otra persona. Para muchos esto se ha vuelto algo normal y, en cierta medida, hasta una cuestión de supervivencia. Ante el menor desacuerdo nos convertimos en un volcán que expulsa su lava con toda furia. Esto nos puede suceder en cualquier lugar, en casa con nuestra familia, en la oficina, el taller o la universidad, al volante, caminando por la calle, en el supermercado y también ante cualquier persona, sea un desconocido o aquel con quien tenemos el vínculo más estrecho. Estos ataques de ira se producen cuando nos sentimos amenazados en nuestra propia identidad, dignidad, privacidad. Quizás cuando se ve vulnerada nuestra zona de confort o en nuestros afectos. De pronto estamos listos para estallar, como una olla a presión. Liberarnos de toda la fuerza reprimida de nuestras emociones. Lamentablemente, a menudo en un ataque de ira lo que acaba con una relación, una familia, una carrera profesional o incluso una vida. Por eso necesitamos conocer los mecanismos que la desencadenan y así aprender a manejarla. Esta es una necesidad para que en nuestra convivencia social podamos evitarnos muchos problemas. Y también dándole la bienvenida a todos nuestros compañeros y en especial a la doctora Crystal Meredith, le pregunto a usted, doctora, ¿qué es la ira? Bien, recordemos que la ira es una emoción y en sí no es negativa. Su función es colocar límites para protegerte al sentir que vulneran tus derechos. Lo malo o lo negativo de la ira es la reacción dañina y los sentimientos que se desencadenan de esta. Cuando alguien hace algo que nos ofende, nos amenaza o nos hace daño, surge de nosotros una reacción inmediata de reparación. Entonces tú piensas, si he recibido un perjuicio, alguien tiene la culpa y debe ser castigado. En otras palabras, cuando algo provoca una reacción de ira, tu mente puede traducir que tienes el derecho de actuar así por ese daño causado. Y este comportamiento se da en forma inconsciente. Estás escuchando Vivir con Esperanza. Además, es necesario resaltar que a nivel fisiológico una reacción de ira hace que el cerebro libere hormonas como la adrenalina, el cortisol y la dopamina, que según su frecuencia y la prolongación que tengan en el tiempo, van apagando la zona del cerebro con la que somos razonables. Por ello, la explicación de que al dejarse llevar por la ira, causa comportamientos de los que posteriormente nos arrepentimos. Ahora enfoquemos nuestra atención en cuáles son las formas internas por las que se detona la ira. Una de ellas son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamientos que no corresponden con la realidad. Se crea una cadena de pensamientos distorsionados de que el supuesto error del otro justifica mi comportamiento agresivo. Otro mecanismo para desbordar nuestra ira es: la ira se enfoca en los demás para justificar mi reacción violenta. Y es que podemos decir, actué así por lo que ella me hizo.
Y ¿saben? Muchas manifestaciones de la ira no tienen justificación alguna. Por eso a menudo las personas se arrepienten de lo que hicieron o dijeron y quisieran devolver el tiempo. La ira es una explosión egocéntrica, porque la persona cree que los demás tienen que tolerar sus reacciones desagradables, porque es legal. Y las agresiones físicas o verbales es una forma de decir tengo el derecho, y así garantizar que quien le detonó la ira no volverá a actuar. Guardar la ira nos destruye por dentro, exteriorizarla destruye nuestro entorno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, la ira descontrolada es un veneno que siempre hace daño. Cuando alguien se la guarda, sufre autointoxicación emocional, porque todo el sentimiento de ira que sería descargado hacia la otra persona, ahora va en contra de sí mismo. A largo plazo, causa un daño en la salud emocional y en la salud física. Igualmente, cuando la ira se exterioriza de forma descontrolada y sin asertividad, esta alcanza a los demás, destruye relaciones y ante una persona explosiva los demás se van alejando y por supuesto trae soledad. Estás escuchando Vivir con Esperanza. Gracias, doctora. Y definitivamente la ira no es ajena a nuestra existencia. Aprender a manejar la ira conlleva tiempo, enfoque y determinación. No es una tarea fácil, pero puede lograrse. Es necesario desarrollar el autocontrol por medio de herramientas y prácticas que dan resultados acumulativos. También es necesario persistir ante las recaídas y seguramente ocurrirán. Sí, porque no se puede decir eliminaré la ira de mi vida y mañana ya no tenerla. No, hace parte también de la vida. Lo importante es hacer un progreso constante. Cada día es un nuevo día y una nueva oportunidad para vencer la ira y sobre todo sus consecuencias. En una persona comprometida con este proceso, poco a poco la mente va siendo moldeada y la personalidad transformada. Quien antes era conocido por su explosividad, podrá transformarse en alguien calmado y equilibrado por medio de esa madurez emocional. Doctora, ¿algunos consejos prácticos para el manejo de la ira? Aprender a manejar la ira sí es posible, solo lleva tiempo y determinación, incluso ante las recaídas. Y el primer consejo es, desarrolla la empatía. Y esa empatía es la capacidad de conectar emocionalmente con los demás y de forma amable reconocer y entender los sentimientos y el estado de ánimo de la otra persona. Para ello, es necesario que escuchemos más de lo que hablamos, prestar más atención al lenguaje corporal, intentar entender a las personas aunque no estemos de acuerdo con ellos. También es importante preguntar para saber más sobre ellas. Segundo consejo, no confundas ideas con personas. Suele suceder que si alguien no concuerda con mis ideas, lo interpreto como una señal de enemistad. Asociar lo que una persona es con lo que piensa nos predispone de forma negativa e intolerante hacia ella. Tercero, evitemos el fuego cruzado. Cuando no se tiene alcance hacia la persona con la que se siente ira, entonces dirigimos las reacciones negativas hacia alguien vinculado a esta persona. Si no puedo herirte a ti, entonces lo haré con alguien que aprecias. Esto es un acto injusto. Recordemos la importancia de no guardar la ira, pero tampoco explotar descontroladamente con ella. De aquí viene el consejo: echa agua, no gasolina. Podemos expresar nuestra desaprobación o desacuerdo sin agredir ni herir, salir de la postura conflictiva y tomar una conciliadora. Evita la discusión hasta estar en condiciones de dialogar de forma razonable. Recordemos que con ira no podemos hacer ni decir nada razonable. De acuerdo con esto, el siguiente consejo es analiza racionalmente. Necesitamos analizar la ira y hacernos responsables de nuestras decisiones. Cuestiónate el costo y la utilidad de tus reacciones de ira. Pregúntate, ¿mi comportamiento airado cambiará la situación? ¿Vale la pena recibir más perjuicios a cambio de una explosión de ira? ¿Agredir física o verbalmente arregla el problema? ¿Hasta dónde llegará la agresión si la otra persona reacciona? ¿Lucharemos hasta la muerte? ¿Realmente me siento bien o me sentiré bien agrediendo a esa persona física o emocionalmente? ¿Qué puedo hacer para resolver la situación sin importar si pierdo algo?
Después de esta situación desagradable, ¿es posible seguir adelante? Y último consejo, practica un pasatiempo sano. Puedes trabajar, estudiar y atender muchísimos compromisos, pero debes tener un tiempo para descansar la mente y desarrollar una actividad no laboral. El descanso de la mente recicla nuestro tejido emocional y reaviva nuestras emociones. En conclusión, un pasatiempo sano te regula emocionalmente. Estos consejos los encontramos en el libro maravilloso Vivir con Esperanza. Excelentes aportes, doctora Cristal. Y ahora le pregunto a Kristin, la clave del cambio. Y la clave del cambio para este tema dice: aunque la ira sea un sentimiento universal y sus manifestaciones se vuelvan cada vez más comunes, incluso compartidas en las redes sociales, esta no tiene por qué ser la realidad de tu vida. Además del camino para vencerla que hemos visto hasta aquí, vamos a reflexionar sobre la vida de Moisés. Esta narración bíblica nos muestra que todos estamos expuestos a tener ataques de ira y que todos podemos controlarlos. Hijo de padres hebreos y adoptado por una princesa de Egipto, Moisés creció como ciudadano egipcio. Tenía acceso a una vida de comodidades, además de prestigio y poder. Como príncipe, fue educado en la sabiduría de los egipcios. Su mente brillante lo llevó a ser el orgullo de la nación. Su aspecto podía parecer egipcio, pero su corazón siempre fue hebreo. Su fe, su lealtad y su devoción siempre fueron para Dios. Su esperanza era liberar a Israel por medio de las armas. Lo arriesgó todo y fracasó. Lamentablemente, fue conducido por la ira en vez de por la razón. La Biblia relata momentos de ira en la vida de Moisés. En cierta oportunidad, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, reaccionó con ira y mató al egipcio. Cuando bajó del Sinaí y vio al pueblo adorando un becerro de oro, arrojó al piso las tablas de los 10 mandamientos y las rompió. En Cades, cuando el pueblo clamó por agua y se irritó y golpeó la roca 2 veces con su vara, en lugar de hablarle como Dios había dicho. DeWitt Moody, conferenciante estadounidense del siglo XIX, dijo: Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con aquel que no sabe que no es nadie. Por eso, en el desierto, como pastor de ovejas, aprendió dependencia de Dios, dominio propio, sabiduría y austeridad. Moisés mostró humildad y mansedumbre al aceptar la misión que Dios le encomendó, a pesar de sus inseguridades y temores. Pese a las constantes quejas y rebeliones que sufrió por parte del pueblo de Israel, Moisés lo siguió durante 40 años por el desierto, con gran paciencia y fortaleza. Demostró tener un carácter humilde y se transformó en el hombre más manso, es decir, sereno, fuerte y con autocontrol de la tierra. Nosotros en estos días tan complejos estamos muy expuestos a atacar y ser atacados. Controlar la ira es un proceso que implica autoconocimiento, técnicas de manejo emocional, cambios en la forma de pensar y de reaccionar y sobre todo la ayuda de Dios. Somos moldeados por una espiritualidad conectada con la deidad, así como lo fue Moisés. Moisés quiso usar la espada de la ira contra Egipto hasta que aprendió que era mejor luchar con la espada del espíritu. Cuanto más se usa una espada física, más pierde filo, pero cuanto más se usa la palabra de Dios, más restauradora resulta en nuestra vida. Una espada física requiere la mano experta de un soldado, pero la espada del espíritu requiere un corazón receptivo, que reconozca que es viva y eficaz. La espada esgrime nuestra fuerza, la palabra esgrime la fuerza de Dios. La espada lastima, daña y mata, y la espada del espíritu corta para sanar y dar vida.
La espada del Espíritu es arma de defensa, de ataque y de conquista. El apóstol Pablo nos anima a vestirnos con una armadura espiritual para enfrentar todas las pruebas que se nos presentan. Si estamos conectados con Dios a través de la fe, hablamos con Él por medio de la oración y escuchamos su voz a través de su palabra, tendremos una poderosa armadura a nuestra disposición, todo para enfrentar la lucha contra la ira y sus desastrosas manifestaciones. No venceremos con nuestra fuerza, sino con Dios, que nos da la victoria, no contra supuestos enemigos, sino principalmente contra los terribles sentimientos de furia. Así que, por favor, sigue las recomendaciones de este capítulo y pídele a Dios la fuerza necesaria para el gran cambio de tu vida. Pasar de sentir arrebatos de ira a tener una paz completa. Bueno, este sentimiento del que hemos estado hablando, esta emoción de la ira, creo que a todos nos ha pasado. Tal vez alguien está escuchando esto en medio de su corazón, tiene ira, enojo contra alguien o contra sí mismo por algunas circunstancias que le parecen difíciles de asimilar, injustas. Pero hemos encontrado algunos secretos que nos van a ayudar mucho a manejar la ira, un sentimiento, una emoción que si no la manejamos puede afectar nuestra salud también. Y alguno de esos secretos, recordémoslo, era desarrollar la empatía, tratar de colocarlos en el lugar de la otra persona, tratar de entender por qué actúan de esa manera y poder entender que nuestro punto de vista, nuestra posición no siempre será de pronto la correcta, la adecuada. Tratar de evitar confundir las ideas con las personas. Puede ser que disintamos de la idea de alguien, pero no necesariamente. Eso debe colocarnos en una indisposición o en una enemistad contra la persona que expresó su idea. Evitar las confrontaciones, tratar de escuchar a las personas y si no estamos de acuerdo y queremos de pronto expresar ese desacuerdo, buscar el momento y la forma para poderlo decir de forma tal que no genere un conflicto mayor. Tratar de que con nuestras palabras echemos agua y no gasolina, tratar de apaciguar esa situación para poderla solventar y salir adelante de la mejor forma, ganando todos. Hacer un análisis racional, mirando todos los puntos de vista. ¿Verdad? Importante esto y también tratar de tener un pasatiempo, algo que nos ayude a ejercitar la mente y de pronto poder hacer que de nuestro cuerpo salga toda esa tensión que pueda estar teniendo nuestra mente, nuestro cuerpo y que de pronto salga en el momento que menos esperamos y con la persona que menos necesitamos. Así que me parece prudente también que juntos oremos para que Dios, que nos pueda ayudar en todo, nos dé la capacidad de controlar ese sentimiento de la ira. Buen Dios, muchísimas gracias porque nos ayudas a entender lo difícil que es este sentimiento, también el daño que nos puede hacer y el daño que podemos llegar a hacer si no lo manejamos de la manera correcta. Señor, es normal que nos sintamos enojados en algún momento, pero debemos ser inteligentes y ayúdanos a ser sabios para manejar esta situación y no dejar que nos lleve a consecuencias terribles. Así que ayúdanos a poder ser más tranquilos, a entender a las demás personas, a poder reaccionar de una manera más tranquila ante lo que nos parece distinto a nuestro parecer, entender que las ideas son distintas a las personas y poder amar a las personas como tú nos amas a nosotros. Señor, permítanos vivir en paz lo más posible con la mayor cantidad de personas a nuestro alrededor y que de esa paz podamos compartirla con otros. Así que gracias porque entendemos que nos vas a ayudar a cambiar la ira por mayor entendimiento, por mayor paz, por mayor amabilidad. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.